Espero estés teniendo un excelente fin de semana y espero también que todos tus proyectos estén yendo viento en popa y que hoy, antes de dormir, se te ocurra la solución a ese problema que te está agobiando. Estoy encantado de saludarte una semana más y espero que el relato que vamos a escuchar el día de hoy sea de tu agrado. Hoy, nuestro invitado de honor se llama Jesús. Jesús nos hablará sobre un tema que en lo personal a mí siempre me ha fascinado y es por la cantidad tan variada de información que hay al respecto, además del nivel de aceptación que tiene en todo el mundo a lo largo de los años. Me refiero al tema de los duendes. Hay tanta información y tantas variantes que de primera mano cualquiera podría pensar que es falso, que son inventos diferentes de cada región, porque depende de dónde te cuenten la historia, los llamarán de un modo o se comportarán de otro modo. Y estos amiguitos siempre tienen diferentes costumbres, pero en todas las regiones es aceptada la idea de su existencia. Por supuesto, hasta cierto punto, la existencia de estos seres es aceptada. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Acaso no funciona así todo ser vivo? ¿Acaso los mismos seres humanos no somos diferentes dependiendo de una región u otra? ¿Acaso no tenemos diferentes costumbres y diferentes rasgos de una región a otra? Sucede igual con ciertos animales también, además de que las características físicas siguen variando de una parte del mundo a otra parte del mundo. Entonces, ¿por qué no creer que esta misma dinámica exista en algunos seres que no todos hemos podido ver? Llámese duendes, hadas, elementales, gnomos, elfos, hay muchísimos nombres y muchos tipos de estas criaturas. Cada uno de nosotros tendrá su juicio propio. Dirá yo creo, o quizás diga yo no creo, pero hagamos una dinámica. Comenta el video con un punto rojo si no crees en estos seres y con un punto verde si sí crees en estos seres. Al final del video, juzgarás de nuevo y tendrás la oportunidad nuevamente de seguir en pie bajo la misma bandera o cambiar de opinión. Es de sabios cambiar de opinión para cualquiera de los dos sentidos. Pero hazlo después de escuchar este relato. Venga, acompáñeme a escuchar los sonidos de La orilla del miedo. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Les voy a platicar un poquito sobre la casa hermosa que mi abuela y mi abuelo hicieron en una parte del cerro. No es muy grande, tampoco es pequeña, pero está en una parte del cerro donde ellos mismos tenían que, cada cierto tiempo, estar limpiando y haciendo el camino para poder llegar ahí para subir. No tiene vecinos, y en la mañana se puede ver desde tempranito cómo el sol empieza a salir en el horizonte, y desde el mismo punto, también cuando ya casi es de noche, puedes despedir al mismo sol mientras éste se esconde desde otro lado. Esta casa tiene varias habitaciones. La principal es donde mis abuelos dormían. Después estaba también la habitación de las mujeres y después el cuarto de los hombres. La casa tiene 2 baños. Aunque hoy no es el caso, se hicieron 2 baños con la idea de que uno fuera para los hombres y otro para las mujeres. No sé si decirles que tiene patio esta casa, porque la verdad, la misma casa no está delimitada, el terreno no está delimitado. La casa sí tiene sus paredes, pero el terreno no. No tiene bardas. Los límites de la casa y el inicio del cerro se funden. Solo se puede definir gracias a que mi abuela siempre ha tenido muy limpiecito y bien arreglado el patio de su casa. Y en este patio jugaron todos mis tíos y mi madre también. Mi madre era la menor de 5 hijos. Ella tenía 2 hermanas mayores y 2 hermanos mayores. Conforme fueron creciendo, fueron saliendo de la casa de la abuela para empezar sus propias vidas, pero por una mala jugada del destino y un hombre que no tuvo piedad, mi madre fue bendecida con mi nacimiento desde que ella era muy joven, demasiado joven. Así fue como un servidor nació sin un padre que lo esperara, y al momento de nacer también quedé huérfano de madre. Cuando yo nací, mi madre no solo era pequeña de edad, su cuerpo no estaba listo para tenerme, su anatomía también era muy pequeña, al igual que su edad,
y aunque estoy seguro que los médicos hicieron todo lo posible por ayudarla, simplemente no sucedió como todos lo hubieran esperado. Así fue como terminé viviendo en la casa de mis abuelos y tíos. Ellos terminaron acogiéndome y dándome crianza, cada uno aportando lo que tenía a la mano, y siempre recordando y honrando a mi madre mientras me ayudaban a crecer. Hay muchas cosas que platicar de la casa donde crecí, sobre aquellos tiempos maravillosos que acompañan la infancia de alguien, pero no quiero desviarme mucho de la historia principal, solo lo haré cuando sea necesario, y pido disculpas desde ahora por esos momentos. Espero y estoy seguro que ustedes entenderán. Quiero contarles sobre una pequeña construcción que tenía mi abuela en la orilla de su casa, donde limita el cerro con su patio. Digo que era de mi abuela porque ella era quien la atendía. Nunca lo hizo mi abuelo, él se mantenía muy a raya de este asunto. La construcción que mi abuela había construido la llamábamos la casa de los duendes. A veces le decíamos la casita, de cariño, o también le llegábamos a decir allí con los duendes, como si ellos estuvieran todo el tiempo viviendo ahí. Mi abuela mandó construir una casita de cemento, tal cual una casa, pero en miniatura. Tenías puertas, ventanas, un techo, estaba pintada. Esta casa la construyeron como si hubieran construido una casa para humanos, pero en miniatura, y la habían colocado arriba de una piedra. Pusieron una piedra sobre otra y arriba pusieron la casita. Esa casa no sé si era un altar, monumento, no sabría exactamente cómo llamarla. Lo que es, no sabría yo darle bien el nombre. Pero es un espacio que desde siempre ha sido muy respetado por toda la familia. Mi abuela constantemente le ponía cosas, agua, comida, piedras, algunas piedras de colores especiales, algunas hojas, a veces les tejía algunas pulseras y las ponía allí, o le colocaba también aretes. A mí me parecía que la selección de sus ofrendas, que era como ella llamaba a estas piezas, eran aleatorias, pero después, en algunos años, me daría cuenta que no era así. Sin embargo, quiero dejar en claro que toda la familia éramos muy respetuosos de este tema. El que menos se metía era mi abuelo, pero nunca le faltaba el respeto tampoco. Ayudaba a mantener limpia el área y hacía lo que mi abuela le pedía. Todos sabíamos que era perfectamente fuera de lo común que mi abuela tuviera esa casa de duendes en su casa, y mucho menos normal que les dejara ofrendas, regalitos, como le quieran llamar. Por supuesto que todos llegamos a hacer bromas, a inventar historias de cómo comenzó aquello. Al principio, cuando yo no lo tomaba en serio, a mí me decían que los duendes se llevaban a los niños que se portaban mal y cosas por el estilo, para asustarme, y que si me portaba bien los duendes incluso podrían ayudar a que mi vida fuera más fácil. Pero a esas historias siempre les cambiaban algo mis tíos o quien me los contaba. Las hacían ver como historias que la verdad querían que fueran reales, pero se notaba que eran como inventadas al vapor para jugar alguna especie de broma. Excepto, por supuesto, la que contaba mi abuela. Su versión de la historia siempre permanecía intacta. Con el paso de los años, la escuché muchas veces y nunca cambió. A veces sí le agregaba una o dos cositas, pero detalles insignificantes. Su historia siempre era firme. ¿Y saben qué? Algo había en la forma en que mi abuela la contaba, en cómo decía las palabras, que te hacían sentir que era una historia real. Además, súmenle que el abuelo siempre se iba. Cuando mi abuela empezaba a contar esta historia, mi abuelo se iba. Y eso que el abuelo no perdía oportunidad de señalar algo cuando estaba mal. Era el típico señor que te corregía al más mínimo error. Pero mi abuela ni siquiera la interrumpía al contar aquello, ni para corregirla, ni para desmentirla, ni para confirmar. Pero mi abuela, cada que notaba cierto tono de broma hacia aquella casita sobre la piedra, recuerdo que empezaba a hablar lentamente. Si estaba lejos se iba acercando igual despacito y venía diciendo: yo que tú no me burlaría. Eso que estás viendo allí es una casa real para seres reales. Y te voy a contar porque ellos se ganaron su propia casa aquí. Así empezaba mi abuela a contar la historia de cómo ella conoció y empezó a convivir con los duendes. Una historia muy interesante en mi opinión, cada quien tendrá la suya, y casi a la mayoría que se las contaba quedaban en silencio hasta que ella terminaba.
Ni para hacerles preguntas la interrumpían, y siempre empezaba del mismo modo, con esa tierna y pícara voz que desde siempre caracterizaron a mi abuela. Antes, aquí todo era monte. Ahorita es un monte, pero antes también era monte. Tu abuelo se iba a trabajar bien tempranito. Antes de que saliera el sol, él ya se había levantado, tuviera o no trabajo que hacer. Él se levantaba y se iba, porque estando en el lugar de trabajo es donde lo encuentras, no quedándote en casa. Así que se iba, y si no tenía trabajo, algo le aparecería por allá. Él era más joven en ese tiempo, y también era muy fuerte, menos fuerte que ahora, decía mi abuela mientras volteaba a ver a mi abuelo, quien se sonreía en ese punto de la historia. Y así continuaba. Yo también era más joven, y un poco menos bella que hoy. Ahora soy más bonita. Ahí sacaba una sonrisa de los que lo estábamos escuchando y luego seguía contando la abuela. Siempre decía las mismas bromas. Pero en aquellos días no teníamos buenos ingresos, ni teníamos tampoco un hogar estable como el de ahora, ni tan sólido. Entonces nos daba un poco de miedo encargar hijos. Ninguno de sus tíos había nacido en aquellos días, y ustedes saben que nosotros hacemos las cosas bien. No andamos jugando a que Dios proveerá. Nosotros nos encargamos de nuestros asuntos y dejamos que Dios se encargue de los suyos. Nosotros hacemos las cosas bien desde un inicio. Así que hasta que no tuviéramos un piso firme, no íbamos a encargar bebés. En una mañana, como cualquier mañana en esta casa, en aquellos días, yo estaba barriendo el patiecito. Justo en ese pedacito donde está la casa de los duendes, ahí estaba barriendo yo. Allí tenía también una mecedora, así que cuando terminé de barrer me senté un ratito con una tacita de café, pensando en cómo le podíamos hacer mi viejo y yo, pensando en cuánto tiempo nos podría tomar tener un patrimonio suficiente para poder encargar niños, porque en aquellos tiempos era muy importante formar familia, no como ahora que los chamacos ni hijos quieren. Tienen por allí un gato y medio lo atienden a veces. Otros, por ejemplo, tienen perros que les dicen perrijos, pero nunca he visto a uno de ellos quitarse la comida de la boca por sus perros. Eso solo lo hace una madre o un padre por un hijo. Pero bueno, estaba sentada, pensando, cuando me di cuenta que el panorama no era claro. No era claro, ni mucho menos era esperanzador. Me ganó el sentimiento, pensando en los hijos que ni siquiera estaban en camino todavía, y mis ojos empezaron a sacar lágrimas. Mi nariz también empezó a escurrir mocos y mi boca no se quedó atrás. Empezó a pronunciar lamentos, quejidos, mientras yo me sentía muy mal, porque quizás nunca pudiéramos lograrlo. Cuando de pronto, entre los matorralitos esos que están detrás de la casa de los duendes, ahí en esa parte que tú estás viendo, escuché una vocecilla muy aguda, muy bajita, finita, que me hablaba por mi nombre. Rosa. Rosa, Rosa, ¿qué te pasa? No llores. Me decía en un modo muy empático. Yo pensé que me estaba imaginando aquella voz. Era temprano, el café, no puede ser, pero se volvió a repetir. Rosa, Rosa, no estés triste. Entonces puse más atención, paré bien la oreja y pude ver, entre las sombras, entre la oscuridad y entre los matorrales, un pequeño hombrecito, sentado, ahí. Después se subió a la piedra donde ahora hay una casa, un hombrecito pequeño que yo no podía distinguir bien. Pero así, medio de reojo, como lo estaba viendo escondidito entre las mismas ramas, tenía un cabello blanquísimo, un cabello que parecía largo, pero a la vez estaba enredado y se hacía bolas sobre los hombros, orejas y nariz grandísimas, sumamente exageradas y desproporcionadas con respecto del tamaño de su cara. Boca súper pequeña y su piel parecía ser la de un anciano que hubiera vivido 1000 años. Venía vestido con un pantalón andrajoso, café y una camisetita blanca, pero chiquitas igual que él. No usaba zapatos y sus pies eran peludos y grandes, igual que su oreja y nariz. Todo esto lo fui descubriendo mientras enfocaba mis ojos y se le quedaba viendo, aunque él parecía voltear hacia otro lado. Sus piernas y sus brazos estaban, por decirlo de algún modo, bien proporcionados con su tamaño. Lo vi y me dio la impresión de que estaba triste, pero él miraba al horizonte, miraba lejos, no me miraba a mí. Yo no supe qué hacer de momento porque lo había escuchado hablar.
Me quedé viendo a aquel ser anonadada, sin estar segura de lo que estaba viendo. Había escuchado hablar sobre duendes, sí, claro, pero de escuchar que alguien diga a verlo, definitivamente no estaba segura. Sí encajaba lo que yo estaba viendo con lo que me habían platicado, pero lo más probable, por supuesto que aún estando viendo eso, yo pensé que me lo estaba imaginando. Pero esa figura estaba allí, cerquita mío. Él seguía mirando como a un lado, y yo le buscaba su cara. Yo detuve mi llanto y pasé al asombro en un santiamén. Entonces ese hombrecito me dijo: ven, ven Rosa, déjame hablarte. Entonces me acerqué. Sinceramente no estaba interesada en lo que me quería decir, lo que quería era saber si eso que estaba frente a mí era real. Me acerqué muy despacito y estiré mi mano como para tocarlo. El sol apenas estaba empezando a salir, era apenas de mañana. Justo cuando iba a tocar su enmarañado cabello, aquello levantó su manita rápidamente y tomó mi dedo. Lo tomó con una gran fuerza, no como para que me doliera ni para inmovilizarme. Pero comparada con el tamaño de aquella criatura, la verdad es que siento que la fuerza que puso sobre mi dedo era demasiada. Me tomó el dedo y yo retiré mi mano, me traje a ese hombrecito al aire, luego agité mi mano como para que me soltara al mismo tiempo que yo daba un grito de absoluto miedo. Aquel hombrecito también hizo alguna especie de chillido, lo vi sacudirse mientras colgaba de mi dedo, pero de tanto mover mi mano terminó aquel ser por salir volando hacia el monte y clarito escuché como aquella cosa cayó al suelo y se alejó corriendo. Me quedé súper asustada, no sabía qué hacer. Tomé mis cosas y me metí a la casa. No volví a salir en todo el día. Le conté a tu abuelo, por supuesto no me creyó nada. Me dijo que de seguro me quedé dormida en la mecedora y que había soñado aquello. Pero ya lo verás que no, estoy totalmente segura de lo que vi. Así que al día siguiente me dispuse a comprobar que yo no era ninguna mentirosa, y mucho menos alguien que confundía los sueños con la realidad. Así que al día siguiente estuve sentada desde muy temprano en aquella mecedora mirando la piedra, de vez en cuando llamando al aire a aquel hombrecito: «¡Hey! ¿Dónde estás? Lo siento por la última vez, aparece, soy Rosa». Pero por muchos días no tuve éxito. Pero si por algo me he caracterizado, es por ser muy necia. Así que lo seguí intentando día tras día, hasta que un día se me ocurrió: voy a fingir que estaba llorando. Eso fue lo que lo hizo aparecer la última vez. Así que me senté en la mecedora, temprano igual que la última vez, y fingí estar llorando. Recuerdo que escuché una risita que venía precisamente por ahí, por los rumbos de la piedra. No vi a nadie, ni ningún hombrecito, ni nada, pero claramente escuché la risa. Y recuerdo que pregunté por qué no habías contestado, muy directo y con mucha confianza. Aquella voz desde detrás de la piedra me dijo: «Aquí estoy siempre, pero no puedo hacer caso omiso a tu pésima actuación». Empezamos alguna especie de diálogo que se podría resumir en que ellos vivían allí cerca, que nosotros habíamos venido a ocupar el espacio que les pertenecía a ellos, que ese lugar donde construimos nuestra casa era su casa. Yo le pedí disculpas y él simplemente permaneció callado. De una forma increíble, él comenzó a hablarme sobre mi vida. Empezó a decirme que él veía cosas todos los días, que tenía un excelente oído también, y me había escuchado hablar con mi esposo, que sabía mi preocupación por mi familia. A pesar de que fingí demencia, él estaba al tanto y me ofreció un trato. Me pidió que no ampliara más mi casa, que la dejara así, y que de vez en cuando le trajera cosas para que él pudiera llevarse. A cambio, él traería prosperidad a mi hogar. Tampoco debía mudarme para poder garantizarle que no viniera un desconocido a ocupar su espacio de nuevo. Él prometió ayudarme si yo lo ayudaba con eso, pero nunca lo pude ver directamente. Simplemente escuchaba esa voz y a veces veía como algo se movía entre los matorrales. Solo una parte por encima de la piedra o entre los arbustos. Aquel ser no me volteaba a ver nunca. Mi esposo, por supuesto, cuando yo le conté esto no me creyó nada, pero no estuvo en desacuerdo en construirme la casita cuando le dije que ahí vivían duendes y en ayudarme con lo que yo le pedí en un inicio, en traer fruta, en traer regalitos que yo iba pidiendo para ponerle a este duende. Mi esposo siempre ha sido muy bueno conmigo. Pero ¿saben qué? Créanlo o no, después de que empezamos a traer los regalos, nuestra situación mejoró muchísimo. Mi marido consiguió un buen empleo y la vida empezó a pintar y a escucharse y a verse muy diferente. Desde esos días,
Él me ayuda en todo, sin rechistar. Así es como termina mi abuela su historia. Desde ese día mi abuela cuenta que ella no dejaba pasar un día sin poner un detallito para este duende. Lo curioso no fue la creencia de mi abuela, hay tantas creencias como personas en el mundo, cada quien puede creer en lo que quiera y yo no estoy en contra de ninguna. Pero déjenme contarle más detalles sobre este tema. Desde que yo era pequeño he estado acostumbrado a, entre comillas, vivir entre duendes. Esto quiere decir que he sido educado para respetar su espacio, para no burlarme de ellos. Aprender que, por supuesto, está de más aclararlo, son reales. He sido enseñado que no son un juego, que ellos se enojan y se ponen contentos, que son traviesos, y todo esto depende de cómo uno los trate, más allá de su propio estado de ánimo. Mis tíos tuvieron exactamente la misma educación, y de hecho con ellos la historia es un poco más intensa, más interesante, porque ellos fueron la primera generación en toparse con esta crianza, por lo que les fue más difícil. Yo, al ser el inicio de la segunda generación, ya tenía de refuerzo a los adultos. Mis tíos solamente tenían el ejemplo de mi abuela y mi abuelo. Y mi abuelo, al estar tan al margen del tema, no tuvo mucha influencia para las enseñanzas de mi abuela. Aunque con el tiempo, ellos aprendieron que los duendes eran reales, y a diferencia de la narrativa de mi abuela, no solo era uno, eran más. Mi abuela nunca dio un número, pero ella cuenta que en algún punto preguntó a sus amiguitos, pero nunca le dijeron cuántos eran. Pero sin duda alguna, y según las historias, eran más de uno los duendes que habitaban en la casa de mis abuelos. Y de toda esta convivencia, mi abuela siempre advertía algo. No los miren a los ojos, no les gusta. No importa qué hagan o qué escuchen, nunca los veas a los ojos. Eso los enfada muchísimo. Por ejemplo, con mis tíos tuvieron un poco de resistencia para que de verdad creyeran que esos duendes existían, pero no mucha, porque las cosas caen por su propio peso. Por ejemplo, cuando uno de mis tíos tenía cerca de 9 o 10 años, cuenta mi abuela que empezaba esa etapa difícil en que los niños no solo se cuestionan las cosas, sino que además las retan, intentan poner a prueba los límites establecidos para ver si hay consecuencias, para ver si es verdad lo que el adulto me dice. Y en una ocasión, mi abuela había traído una ofrenda para los duendes, la cual consistía en una bolsita de canicas, muy curiositas, muy bonitas. En ese entonces yo no sabía cómo mi abuela elegía los regalos, eso se los contaré más adelante. El caso es que mi tío, desde que vio la bolsa de canicas, le habían gustado muchísimo. Él quería esa bolsa para sí. Pero mi abuela le dijo tajantemente, ni se te ocurra tocarlas, esas canicas no son para ti, son para nuestros amiguitos del monte, y en esta casa, tú lo sabes bien, respetamos las cosas que no son de nosotros. Así que no las toques. Esa fue la amenaza que hizo mi abuela a mi tío. Pero como ya les dije, él tenía 9 años y estaba probando límites. Mi abuela acostumbraba a poner las ofrendas o los regalos en la noche, y por la mañana ya no estaban. A veces tardaban 2 o 3 días, pero siempre desaparecían. Esa noche mi tío se levantó, cuando se percató que todos dormían, y él decidió quedarse con las canicas. Las tomó y las guardó en su cuarto. Él habrá pensado en su mente de niño que nadie se daría cuenta, pero de igual forma iban a desaparecer. Y tenía razón. Mi abuela no tenía modo de saberlo, sus hermanos tampoco, ni su padre. De las personas de esa casa solo él conocería la verdad. Solo él sabría que había tomado por las noches esas canicas. Pero ¿saben con qué no contaba? O quizás no creía realmente que los duendes de la casa de mi abuela sí sabrían la verdad. Ellos sí se darían cuenta de lo que en realidad había pasado. Así que de igual modo tomó aquella bolsita de canicas que la abuela había puesto sobre la piedra y que tajantemente le había advertido no tomar. El plan de mi tío habría funcionado de las 1000 maravillas, de no ser porque los duendecillos tenían algo que decir. A mi tío no le pasó nada los primeros días después de que se atreviera a tomar aquella bolsa de canicas. Pero ¿qué tal unos días después, cuando su carrito de madera favorito desapareció y amaneció hecho pedazos en el armario de mi abuela? Mi abuela inmediatamente llamó a mi tío y le preguntó sobre aquello. Y mi tío, que desde muy chico en el aire las escribe y las cacha y las devuelve, dijo: lo rompí yo
Yo mismo lo rompí y lo puse ahí, ama. Mi abuela lo regañó por haber roto el juguete y más nada con ese tema. Ahí terminó. Dijo, bueno, al fin y al cabo es tu juguete, tú te lo pierdes. Pero unos días más adelante aparece una pieza de la vajilla rota bajo la cama de mi tío. Mi abuela lo increpa al respecto, ella que todos los días limpiaba y rápidamente se dio cuenta de aquello, y mi tío de nuevo dijo, mamá, yo lo rompí, tomo la responsabilidad sobre la vajilla rota. Regaño, castigo, seguimos adelante. Después fue algo más grave. Una foto que mi abuelo tenía de sus papás, o sea, mis bisabuelos, estaba en la sala, aparece rota en la puerta de la habitación de mis tíos, hecha pedacitos. De nuevo mi tío toma la responsabilidad sobre la travesura. Ya le había funcionado otras veces porque esta vez no, lo volvió a hacer. Mi tío es astuto, pero mi tío es hijo de mi abuela. Esa astucia no vino de la nada. Mi abuela también era muy inteligente, así que notó lo que estaba sucediendo. Y junto a mi abuelo, ella y mi tío tuvieron una plática muy seria. Mi tío platica que si lo iban a regañar por alguna de estas cosas, pues que así sea. Aparte, si contaba lo de las canicas, habría más regaño, así que él dijo, bueno, si me van a regañar de todos modos, tomo esta responsabilidad. No veo fallas en su lógica. Y así lo hizo, tomó las responsabilidades, pero esas travesuras fueron de menos a más, y siempre parecían culpar a mi tío. Así que al final mis abuelos se dieron cuenta y mi tío terminó confesándolo todo. Debo contarles que fue la última vez que mi tío se metió con aquella casita, con los regalos. A partir de allí podría retar a cualquier especie de límite establecido por sus padres. Algún día llegó más tarde de lo debido, hizo algo o no hizo algo que debía o no debía hacer. Pero con aquella casa, nunca más se volvió a meter. Por lo menos, no intencionalmente. Porque la otra historia que en estos momentos me viene a la mente es cuando mis tíos, sin querer, todos ellos, o por lo menos así lo cuentan ellos que fue sin querer, tiraron la casa de los duendes. No hay mucho que contar al respecto. Unos niños jugando en un patio de tierra que no tiene bardas, no está bien delimitado, ellos se sienten muy libres. Esto combinado con una pelota, el resultado es claro. Pegaron un balonazo a la casa y la casa cayó. De una mala patada, la tiraron. Pero el detalle, esta vez, es que la casa se ha dañado, se rompe. Mis tíos sabían para ese entonces lo rigurosa que era la abuela con la casa de los duendes, y también sabían lo vengativo que podían ser aquellos seres. Así que después de revisar la casa de los duendes y ver que en una partecita de la casa pues estaba roto de aquí, se cayó un pedacito por allá, deciden que ellos mismos pueden hacer la reparación y así lo hacen. Toman un poco de pegamento, unos palitos y unas hojas del mismo monte, hacen lo que ellos consideran las reparaciones correspondientes. Pero lamentablemente no fue tan fácil. Al igual que la historia anterior, a los pocos días empiezan a aparecer por la casa de los humanos averías. La bisagra de la puerta tiene lodo, barro, empieza a rechinar, se descompone. Amanece tierra en el lavatrastes. Todas estas cosas suceden de la noche a la mañana, y era un claro aviso de que algo les molestaba a los duendes, algo había pasado que no era de su agrado y debía ser cambiado inmediatamente. Algunos vidrios de nuestra casa también empezaron a amanecer con una esquinita estrellada, como si les hubieran dado un pequeño golpe. Esta vez también sucedió. Tazas y platos rotos, igual que la vez de mi tío. Mi abuela de nuevo supo rápidamente que algo había pasado y fue a revisar la piedra, empezó a traer más regalos. Ella conocía bien todo este tema de la casa de los duendes y la piedra también. Por tanto, cuando la toma, la revisa, toda esa parte se percató inmediatamente de que algo no andaba bien. Los tíos para estas fechas ya no eran niños, y mi abuela simplemente les dijo que todo lo que tuviera que ver con esa casa se le debía comunicar inmediatamente. Les dio a entender que sabía lo que había pasado, pero que ella se haría cargo. Ella lo arreglaría. Eventualmente sucedió lo que tenía que suceder. Mis tíos abrieron sus alas a la vida, primero uno, luego otro. Se fueron y yo me quedé viviendo solo con mis abuelos en esa hermosa casa. A mis tíos les gustaba mucho convivir con mis abuelos, les gustaba mucho la casa también, y algunos se fueron antes de tener una estabilidad. Mis abuelos les decían que no se fueran hasta que estuvieran totalmente estables, que no fueran a batallar. ¿Para qué batallaban afuera, hombre? Si aquí tenían su casa, allí tenían todas las comodidades.
porque a pesar de que la casa está en el cerro, de no tener bardas o cercos con el monte, la casa es bonita, quizá no se las he descrito bien, pero es muy agradable. Tiene pocos vecinos, tiene una excelente vista. Pero a mis tíos, con el paso de los años, conforme fueron creciendo y su conciencia fue aumentando, y según ellos cuentan, cada día les incomodaba el control que aquellos seres tenían en la familia. Porque, por ejemplo, a veces mi abuela ni siquiera acudía a eventos por estar atendiendo aquella casita de duendes, o dejaba de comprar cosas para la casa, cosas que necesitaban. No las compraba para poder comprarle cosas a los amiguitos del monte. Mi abuela siempre se justificó diciendo que a ellos les debía muchísimo, y que un trato era un trato, y que aunque los humanos no somos seres que honren mucho la palabra, estos pequeñines sí, y hay que cumplirles. De hecho, a veces a mis tíos dicen que les daba la impresión que aquellos seres disfrutaran de que en algún momento se les tratara mal para poder ellos hacer maldades. El caso es que con el paso del tiempo mis tíos ya no estaban a gusto en la casa de mis abuelos y no tenían nada que ver, ni mis viejos, ni la zona, ni nada más que aquellos seres. Así que ellos simplemente se fueron y quedamos nosotros tres en esta casa. Por supuesto, hasta que mi abuelo y mi abuelo perdieron la vida. En un accidente los dos mueren y después de todo eso, quedo yo solo viviendo ahí. Antes de que ellos se fueran, tengo que decirles, mi abuela fue muy buena conmigo. Además de dejarme la casa donde he vivido durante toda mi vida, me dejó una serie de instrucciones que tienen que ver con estos duendes. Me dijo que era mi opción si me quería quedar con ellos o no, que ella podía dejármelos, que si yo no los quería debía irme de la casa y no volver nunca. Pero yo ya sabía cuidar de aquellos seres, conocía la rutina, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Lo había visto toda mi vida frente a mí, con mi abuela. Era simplemente dejarle ofrenditas y cuidar de su espacio, mantenerlo limpio, atenderlo, o por lo menos eso pensaba yo. Así que le dije a mi abuela que me quedaría con ellos. Pasaron los días y unos meses después mi abuela murió. Después de aclarar esto, debo confesar que el 90% de mi decisión de decirle a mi abuela que sí me quedaría con aquellos seres tuvo que ver con quedarme en la casa. No me enorgullece, pero así fue. Y cuando mi abuela me dijo, está todo hecho, hijo, ellos ya no son míos y ya no tengo su favor, ahora lo tienes tú. Me dio una serie de instrucciones, pero les contaré lo que me dijo mi abuela respecto a estos seres antes de su accidente. Me dijo que yo tampoco podía mirarlos a los ojos, aunque ahora fueran míos. En esto siempre era muy enfática. Siempre le decía a todos 2 o 3 veces esta misma regla. Yo la llegué a escuchar durante mucho tiempo. Me dijo que debía tener mucho cuidado con no faltarles al respeto, y siempre debía defenderlos ante los demás. También me pidió estar atento. Me dijo que la buena suerte y la buena fortuna me acompañarían por el resto de mi vida si los cuidaba bien, pero ellos me harían saber cuando algo no les gustara. Debía tener mucha atención a mi alrededor. No me lo dirían tácitamente, pero cuando una ofrenda no les gustara, ellos me lo harían saber. Así fue como empezó mi amarga cadena con estos seres. Cuando yo me quedé con ellos y viviendo solo en esta casa, tendría alrededor de 23 años. Mis tíos al inicio me visitaban, pero la verdad es que muy poco. No es que no me quisieran ver ni que tuvieran problemas con el recuerdo de sus padres. De hecho, pienso que ellos sabían cosas que yo no, porque déjenme contarles. Cuando me tocó aceptar esta casa, yo había sido educado para respetar todo este asunto de los duendes, ya se los había dicho, pero no estaba al 100% seguro de que fuera real. Yo no tenía historias personales que hubiera vivido, simplemente eran cosas que me decían. De hecho, pensaba que mi abuela usaba las historias y ella misma era quien hacía las cosas para controlar de cierto modo el comportamiento de mis tíos y el mío también. Yo creía, sin decirle a nadie, que ella había roto los juguetes de mis tíos. Y las maldades que platicaba que eran los duendes, pensaba que ella misma las hacía. Nunca se lo dije a nadie, pero sí lo llegué a pensar. Los primeros días de vivir solo, yo desatendí totalmente la casa de los duendes. Me desligué de ella. No les traje ofrendas, no les limpié, no les acomodé las hierbas de los alrededores. Y en mi casa empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, empezó a amanecer tierra en la mesa del comedor.
o piedras en el refrigerador. Las primeras veces no podía creerlo, de hecho yo buscaba en mi memoria para ver si no era yo mismo quien las había puesto allí, pero no lograba afianzar esa idea. Cuando me empecé a preocupar fue cuando en mi trabajo me corrieron, sin razón alguna, y era un buen empleo. Me dijeron que la empresa estaba un poco baja de presupuesto y estaban haciendo recorte de personal. Te tocó, Jesús, bye, adiós. Por más que me daba vueltas y vueltas por diferentes lugares, nomás no me contrataban y yo soy bueno en mi trabajo. De hecho, intenté trabajar de lo que fuera, pero nomás no conseguía trabajo. En todos lados como que no me escuchaban, ni siquiera me quedaban viendo. Parecía que la mala suerte había entrado conmigo. Y en casa las cosas seguían con desperfectos. Cuando la televisión amaneció rota, fue el acabose. Me puse a atender esa casa de los duendes y créanlo o no, todo empezó a ir en mejoría. Me hablaron para volver a mi antiguo trabajo y al poco tiempo de hecho me subieron el sueldo. Después de esto empecé a tomarme muy en serio la superstición de mi abuela. Puse en tela de juicio que fuera simplemente una superstición además. Empecé a notar que si les ponía dulces, había algunos que no les gustaban, porque los dulces me amanecían tirados en el piso, sacados de su empaque y tirados en el piso. Los levantaba y tenía que poner de otro tipo de dulces. Y así poco a poco he ido conociendo los gustos de estos duendes. A veces quieren juguetes, y me doy cuenta porque aparecen piedras en el patio acomodadas, por ejemplo, en forma de torre o en círculo. Entonces sé que han estado jugando y les dejo algún juguetito que desaparece en un momento de la noche. Y las cosas mejoran cuando les trato bien. ¿Será cierto o no? Ustedes crean lo que quieran. Yo solo les cuento mi propia versión de la historia, lo que yo he vivido. Del mismo modo las cosas se empeoran cuando no los atiendo. Pero déjenles cuento sobre una vez que me levanté muy temprano para barrerles. Era cuando recién empecé a dedicarles tiempo, al igual que en la historia de mi abuela me hablaron. Me dijeron, Jesús, ¿tú crees que Rosa nos dejó a ti? Pero en realidad ella te dejó a nosotros. Me quedé callado porque la verdad no supe qué hacer, nunca me habían hablado, no me lo esperaba y sinceramente pensé que lo estaba imaginando, igual que la historia de mi tía. Entonces volví a escuchar esa vocecita frágil por ahí. Tú nos perteneces y podemos eliminarte cuando queramos, al igual que lo hicimos con Rosa. Por favor, sea amable con nosotros. Entonces me asusté mucho más, porque según yo pensaba que ellos me estaban ayudando, que digo, sí lo estaban haciendo, pero al mismo tiempo al escuchar esto, parecía que estuvieran jugando conmigo en vez de ayudándome. Sentí una especie de impotencia y de desespero sin saber si debía o no. Le hablé también, le contesté. Sal de allí, me estás amenazando. Le pregunté, y entonces de entre los arbustos vi salir una figurita tal cual la describe mi abuela. El problema aquí es que yo no me lo esperaba y mi cabeza giró atraída por el movimiento de aquel ser. Giré mi cabeza y sin querer lo vi a los ojos, él también me estaba viendo, hicimos contacto visual. Aquel ser modificó totalmente su aspecto, su cara, su expresión. Lo modificó por algo enfurecido. Su cara se tornó en una mueca de enojo horrible, llena de rabia, e hizo una especie de gruñido grave, profundo. No sé cómo explicarlo, pero les aseguro que nunca en mi vida he escuchado algo igual. Aquel ser se fue corriendo hacia el monte y yo me quedé totalmente aterrado, parado en el patio de mi casa sin saber qué hacer. Sentía toda la piel vuelta piel de gallina. Después de esto puse todo mi empeño en la atención a aquel lugar de duendes que estaba en mi casa, pero no fue suficiente. En las noches me despertaban pasos que se escuchaban en el techo, abajo de mi cama, en la sala, en la cocina. Yo empecé a amanecer con marcas en la piel, con arañazos que no sabía cómo me los hacía, pero eran profundos. Tampoco sabía cómo es que cuando me los hacía en la noche no me despertaba, porque de verdad eran profundos. Mis zapatos y mi ropa empezaron a aparecer rajados, y en una noche, sin saber bien qué estaba pasando, sentí claramente como algo me jaló con una gran fuerza. Yo estaba dormido en mi cama, tapado, normal como duerme uno, y de repente sentí como ese tirón me movió y me sacó de mi cama. No es como cuando uno se cae normalmente de la cama, porque yo me he caído de la cama, usted se ha caído de la cama. Porque uno siente cuando se gira y empieza a caer. Este fue un jalón que me sacó de mi lugar de descanso. Ese día en la noche lloré mucho.
Pedí disculpas al aire y prometí a quien fuera que me estaba escuchando, lo dije en voz alta, que no volvería a mirarlo a los ojos y que me esforzaría por tratarlo mejor. Después de que estuve hablando solo toda la noche, escuché una risa adentro de mi casa mientras yo decía aquellas palabras. Una risita muy tétrica, finita, pero se escuchaba malévola. Espero me pueda dar a entender por qué es uno de los momentos que más miedo he sentido en mi vida. Con el paso del tiempo aprendí a tratar mejor con estos seres. De vez en cuando los veía en el patio. Siempre temprano en la madrugada yo me volteaba para un lado, jamás los volví a buscar con la mirada, porque siempre me quedó marcada esa época donde ellos me castigaron por hacerlo. Pero yo los veía correr, los veía pasar por un lado de mí, a veces tempranito en la madrugada, siempre a la misma hora. Déjenme contarles algo más, otra historia. Yo era una persona joven con una casa propia. También tenía mis amigos, quienes buscaban muchas veces un lugar tranquilo para ir y tomarse unas cervezas, o quizás salir de sus casas un momento, un lugar aislado para platicar sobre sus vidas con alguna persona que los quisiera. Y mi casa era perfecta, estaba lejos de otras casas, no había vecinos, teníamos mucha privacidad. Recuerdo unos amigos que empezaron a quedarse en mi casa con regularidad, a dormir ahí en la noche. Obviamente yo desde la primera vez que alguien va a mi casa yo les comento sobre la casita de duendes que tengo, y a ellos así lo hice, les dije que era algo muy querido para mí, que no deben faltarle el respeto nunca a ese lugar. Ellos lo tomaron muy bien, yo no intento convencer a nadie, simplemente transmito. Ellos lo tomaron muy bien, nunca tuvimos un problema hasta esa noche. Una noche que yo entré a la casa porque al calor de las copas, el llamado de la naturaleza hizo lo suyo. Ya todos estábamos pasados de copas un poco, era casi de madrugada, cuando sentí la imperiosa necesidad de acudir al baño. Entré a mi casa y recuerdo claramente que cuando salí, de mi mano sin fuerza cayó la cerveza que tenía sujetada. Observé a mi amigo apuntando su orina hacia un lugar muy cerca de la casa de los duendes. Se me vino el alma al suelo. Le grité que no hiciera eso, hasta tuvimos alguna especie de pelea, hasta donde nos lo permitió la cerveza, porque más bien éramos dos borrachos intentando golpearnos y ninguno de los dos podíamos movernos correctamente. Pero recuerdo que me dijo: vi a un animalito y lo quise orinar. Las ocurrencias de los borrachos son impredecibles, pero cuando me dijo eso me molesté más. Yo sabía que no era ningún animalito, no me pregunten cómo yo lo sabía, porque era más o menos la hora en que estos seres se dejaban ver. Me puse muy nervioso y casi corrí a patadas a mis amigos. Recuerdo que cuando se fueron, me senté en la mecedora cerca de la casa de los duendes y entre disculpas y llamados a ellos, me quedé dormido. La mañana siguiente y las que siguieron, yo amanecía muy nervioso, pendiente de qué iban a hacer, de la venganza de aquellos seres. Pero curiosamente nunca pasó nada, no pasó nada. Hasta buscaba con más detalle, sabiendo que era casi obligatoria su reacción, pero nada sucedía. Pero resulta que estaba buscando en el lugar equivocado. Mi amigo llegó a las semanas del evento, me dijo que estaba muy resentido conmigo, que no me había perdonado, que él no esperaba esa reacción de parte mía, así que decidió simplemente alejarse de mí. Pero yo, al igual que mi abuela lo hacía a quien iba a mi casa, advertía sobre los amiguitos del monte. Les contaba 1 o 2 historias al respecto solo para denotar que no era simple superstición, pero no me desgastaba en convencer a nadie, solo se los hacía saber. Y mi amigo me platicó que desde ese día su vida había sido un infierno. Su novia lo había dejado, sus llaves desaparecían constantemente, no lograba vender nada y él se dedicaba al comercio. Literalmente su suerte hacía más que empeorar. Y entonces recuerdo claramente que me dijo: por si sí o por si no, vengo a pedir disculpas a tus amigos y traigo un regalo. Me pidió permiso para pasar y yo se lo permití. Le advertí una que otra cosa, él entró, se agachó frente a la casa como si estuviera rezando, puso una esclava de oro en aquella casita de duendes, una esclava muy bonita, que al paso de 4 o 5 días desapareció. Pero al parecer surtió efecto porque la vida de mi amigo cambió drásticamente. Hoy en día, él y yo somos quienes traemos ofrendas a estos seres. Unos pensarán que lo hacemos por gratitud, a que nos va bien al ayudar a ellos, al atenderlos. Pero en realidad, entre pláticas de mi amigo y mía, le tenemos pavor, miedo a estos seres.
estamos subyugados a ellos. Estamos seguros que ellos provocaron de algún modo el accidente y muerte de mis abuelos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por permitirnos estar contigo. ¿Qué les ha parecido la historia de nuestro amigo Chuy? ¿Qué opinión tienen sobre estos seres tan misteriosos y multifacéticos? Por favor, haznoslo saber en los comentarios. Ya sabes, igual que dijimos al inicio, punto rojo si no crees, punto verde si sí crees. Cada semana te agradecemos por el apoyo que le das al contenido de este canal al compartirlo, al platicarlo y comentarlo. Este canal que nace de las historias que tú mismo nos envías. Y esta semana queremos especialmente saludar a Casey Dalton, Fabi Jiménez, María Elena Castro, Jenny Esteves, Fernando López Lucio, Adriada de la Beto, ATT, David García, Silvia Cruz, Alfonso Duluc y a nuestra muy amiga Carliux de Arce. Ellos son quienes han comentado nuestro último video. De forma muy especial les agradecemos, ya que la interacción que ustedes tienen con el contenido nos ayuda muchísimo. Aunque sin descartar y sin desmeritar, por supuesto, a todos quienes nos escuchan semana con semana, y a quienes son nuevos en este canal, le damos una calurosa bienvenida. A todos ustedes les invitamos, como cada semana, a nuestra cita, los días viernes, aquí en La Orilla del Miedo.